Ya estamos de vuelta de Publi con la lista de la semana. Y Raquel, como aquí mando yo, que soy el director de este... Pensaba que ibas a decir que la lista era yo. No, tú eres muy lista. La listilla. No. Pero yo soy el director de la listilla, yo el director. Claro, así que me voy a callar. Entonces, hasta que nos echen, pues seguirá siendo así. Seguirá siendo así. Pues hoy me he permitido el lujo, como mando un poquito yo aquí, me he permitido el lujo de darle la vuelta a la sección La lista de la semana. Hoy no vamos a poner book trailers, sino que vamos a recomendar directamente algunos libros. En primer lugar, quiero contaros que este año, cada semana, durante el año, el gremio de libreros de Almería se emiten públicamente una lista con los libros más vendidos de nuestra provincia. Y estoy muy contento porque esta semana los dos primeros eran de editorial Círculo Rojo y además dos buenos amigos. Sí. El segundo era Todavía es tiempo, de Leonardo Soriano, y el primero es de nuestro querido Nicolau. Nicolau, que la semana pasada vimos su tráiler, ¿te acuerdas? Sí. Además un libro que está dando mucho que hablar. Ya ha acabado la primera edición y está próxima a salir la segunda. Se llama Almería, de reino levantino a provincia con entidad regional. Luego había también libros de Carmen de Burgos, que está ahora muy de moda, con homenaje y tal. Es una escritora almeriense muy desconocida y por suerte hay gente que está investigando y se está encargando de que todo el mundo sepa quién fue esta mujer, que era de Rodalquilar concretamente. Qué importante es investigar, luego investigaremos. Y ahora yo tengo en mis manos, tengo dos libros, voy a empezar por este. Dos libros que quiero recomendar. Antes hablamos del Principito y tengo en mis manos un libro muy, muy especial que no es reciente, pero como este hombre y su obra nunca pasan de moda, pues merece la pena destacarlo. Que me perdonen todos los que sepan francés, porque yo no sé nada, cero, pero el título del libro es Antoine de Saint-Supéry, más o menos. A mí no me mires porque estoy igual Aviones de papel. Y cuenta la vida del autor de esta obra, del Principito. Como hemos dicho, obra conocida por todos y si no, ya están ustedes tardando. Tanto que conocemos del Principito y tan poquito de su autor. No sé, me parece un libro, una opción muy buena, ¿eh? Sí, porque su autor es todo un enigma y tú sabes que a mí eso me gusta mucho hablar. Es todo un enigma. Además, principalmente porque falleció en la Segunda Guerra Mundial. Él era piloto, se estrelló su avión y pasó un montón de tiempo hasta que no se encontró el cuerpo y todavía hay polémica sobre si es o no el cadáver de este escritor. Además, era un hombre que vaticinó ciertas cosas que pasaron a continuación y sobre todo una cosa muy importante que la gente no sabe es que El Principito, él no lo escribió para los niños, lo escribió para los adultos. Lo que he comentado antes. Quizá por eso hay muchos que no han entendido todavía algunos de esos mensajes. Y esta semana, Raquel, tú lo sabes muy bien porque lo hemos hablado, hemos tenido una noticia que se ha fallado el Premio Planeta. El Premio Planeta, hombre. Y además se lo han dado a un buen amigo de Círculo Rojo y un buen amigo mío, como es Javier Sierra. Aprovechamos para dar la enhorabuena. Javier, te lo mereces. Vaya enhorabuena. Y yo quiero enseñar un libro que no todo el mundo conoce. Es un librito, porque no es un libro, es un librito de Javier Sierra, que todo el mundo conoce, La Cena Secreta, El Maestro del Prado, La Dama Azul, pero Una noche con los amantes de Teruel es el gran desconocido de Javier Sierra. Es como un cuadernito. Es un cuadernito, además muy artesanal y muy especial. ¿Numerado? Sí, numerado. De hecho, solo se hicieron 3.000 ejemplares. Ahora es imposible encontrarlo. Este está dedicado a Alberto Cerezuela. Claro. Joder, es un afortunado. Sí, no, la verdad es que sí. Teniendo buenos amigos como tú y como Javier, soy un afortunado. Y el libro va sobre una noche que Javier Sierra pasa ante la tumba de los amantes de Teruel. Javier Sierra es de Teruel. Y le brinda un especial homenaje, como ya hiciera en otra de sus novelas, que pasó una noche en la Gran Pirámide, como a su vez hizo anteriormente Napoleón. Pues él decide pasar una noche, realmente fueron 4 horas, frente a la tumba de los amantes de Teruel, y todas las sensaciones que él vivió, que él percibió allí, las plasma en este libro junto con la historia. Y ahora, pregunta obligatoria, cuéntanos un poquito de los amantes de Teruel, ¿no? Hombre. Vale. Pues los amantes de Teruel es una leyenda zaragozana, de Aragón, que tiene que ver con una historia de amor que no acaba demasiado bien. Dos jóvenes enamorados, Isabel y Diego, aunque en algunas crónicas se habla de Juan, pero creemos que se llamaba Diego. Él no tenía mucho dinero, estamos hablando de 8 siglos atrás.
Él no tenía dinero y el padre de ella quería que ella se casara con un hombre que pudiera mantenerla económicamente. Entonces ella, que estaba profundamente enamorada, convence a su padre para que les dé 5 años en los que él se va, se busca la vida y tiene que volver con posibles, como se decía en aquellos tiempos. A él lo mandan a luchar en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 y se le da por muerto. Entonces la chica al final contrae matrimonio con otra persona y se casan. Y esa noche de bodas aparece Diego, que estaba vivo, aparece en la alcoba de estos dos enamorados y el marido estaba durmiendo y ella estaba despierta y Diego le dice que le dé un beso. Ella dice que no, que está delante de su marido, que lo siente mucho, pero no. Él le pide que haga lo que realmente sentía y él muere. Diego muere fulminado, cae fulminado en ese momento, porque ella no quiso darle el beso. Cuando su marido se despierta y ve que hay el cadáver de una persona allí, ella se sincera, le cuenta al marido que había estado toda la vida enamorada de esta persona y que ha muerto allí. Entonces él piensa que le van a echar la culpa a ellos de la muerte de este hombre. Dejan el cuerpo en la calle, enfrente de una iglesia, y al día siguiente pues lo encuentran y se produce el entierro. Y ella quiere despedirse de él y le da un beso en el entierro al cadáver de su enamorado. Y muere. Ella muere en ese momento. Hay quien dice que muere de amor, hay quien dice que muere de dolor, pero Raquel, ¿el amor y el dolor no es más o menos lo mismo? Bueno, en muchas ocasiones van unidos, sí. Pues esas son las 2 recomendaciones que he querido haceros de esta forma tan especial, y yo creo que ya estáis cansados de escucharme a mí, que me estoy poniendo muy pesadito. Nunca. Hoy no, nunca, lo sé yo que nunca. Y siempre cuentes cosas interesantes como esta. Claro que sí. Y anda, que las que vamos a contar ahora relacionadas con la guerra civil, porque damos paso a nuestra siguiente sección que consta de una entrevista y es Almería en los libros. Pues nuestro protagonista, que ya está aquí acompañándonos, no es otro que Fran Martín, un además amigo, escritor. Ha publicado muchos libros, algunos de ellos con Círculo Rojo. Él es profesor de Geografía e Historia, también en un instituto de la provincia de Almería, ha pasado por varios. Ha escrito, como he dicho, algunos libros, especialmente tiene mucho apego a su tierra, ha escrito sobre la población de Berja, porque él es virgitano. Y Raquel, tienes en tus manos una obra que a mí me parece espectacular. Madre, anoche en las trincheras, y a mi derecha su autor, Fran Martín. Muy buenas noches. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Raquel. Vaya pedazo de libro, Madre, anoche en las trincheras, especialmente por la historia real que cuenta. De 2 hermanos que vivieron la Guerra Civil Española y que mandaron 36 misivas, son las que están en ese libro, que han llegado a nuestros días, a una querida madre que estaba sufriendo en la retaguardia, concretamente en la pedanía de Las Casillas de Serón, y que era muy dura la supervivencia, y además era viuda, tenía ya una doble viudez, y además contaba con la pena añadida de tener a sus 2 primeros hijos en los frentes de batalla. Sus 2 hijos. Y esto, Fran, empieza como una anécdota, ¿no? Porque a ti, si no me equivoco, alguien en clase te pone sobre la pista de esta historia. Exacto, una familia de descendientes de esta familia de Serón, en Huércal de Almería, estaban buscando una escritura para vender unos terrenos que habían heredado, y no apareció la dichosa escritura, y apareció una bolsa que contenía 36 cartas originales de la Guerra Civil que estaban fragmentadas, estaban muy mal, en un pésimo estado. Habían pasado 79 años. Ahí empezó la investigación. No había pretensión de hacer ninguna publicación, pero al final surgió esta maravillosa historia que a tanta gente ha enamorado. Lo dices en 2 segundos, y al final surgió esta historia, pero el proceso de investigación, Fran... Sí, pues fueron 23 meses. Fácil no es. Recuerdo 23 meses. Sí, aquellas cartas llegaron a mí, era noviembre de 2014, y ahora se va a cumplir, pues en unos días ya, 1 año de esta publicación. O sea que el proceso de investigación fueron 23 meses. Luego la edición, maquetación fantástica de Círculo Rojo y de Almudena Salinas, que también hay que decirlo. Y bueno, pues pudo ver la luz y sigue, después de 1 año, enamorando a mucha gente. Porque ha recorrido media España con el libro. Sí. Van 19 presentaciones en 11 meses. La media es un fin de semana de descanso y otro no descanso.
Y en noviembre vienen nuevas presentaciones, en Sorba, en Cueva de Almería, y lo que parece que los lectores quieren es que llegue ya la tercera edición. Vamos a trabajar para ello, para que esta Navidad la tengan si es posible. Y agradecer pues a tantas personas que han puesto a disposición mis historias paralelas al encontrar reflejados a algunos de sus familiares en esa historia. Y como el Círculo de las Letras es el Círculo de las Letras, hace un año casi que estabas aquí presentando tu libro. Sí, con Joaquín Segura, es verdad. Tenemos que hacer la carta. ¿Quién me iba a decir a mí que un año después iba a volver aquí? Y además con el director de Círculo Rojo y con Raquel aquí. Bueno, esto es fantástico, esto es como una celebración adelantada, ¿no? Y un regalo añadido. Fran, tú que eres profesor de historia, el tema de la guerra civil a veces es delicado tocarlo con los alumnos, ¿verdad? Claro que es delicado, pero yo considero que es necesario tocarlo. En los currículums de enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato, pues se ve bastante breve, de pasada, y los libros de texto como que te dejan un poco indiferente, ¿no? Esta generación que viene ahora tiene muchas etiquetas. Franco, el franquismo, la dictadura, pero hay que sumergirse, hay que trasladarse a ese tiempo. Por eso yo no quiero abandonar nunca ese proyecto de recopilación de testimonios orales. En un principio los que han vivido la guerra civil, que ya llevamos 6 años, pero cuando terminen, porque ya quedan muy pocos, pues serán otros, porque nos trasladan a otra generación, a otra España. Ese encuentro intergeneracional es fundamental para conocer muchísimas más cosas que están al margen de los libros de texto. ¿Cómo lo transmites a esta generación? Porque pues lo transmitimos... Ellos lo ven a años luz, Claro, claro, pero cuando las metodologías cambian, la forma en la que van a aprender ese mismo conocimiento de los libros de texto es un proyecto en el que todos forman parte de él y hay un fin común, hay un encuentro, hay una jornada, nace algo que se llama la ilusión. Y la ilusión es fundamental para que después vaya acompasada de lo que es la educación. Entonces, pues de esa forma... año tras año, centro tras centro educativo, pues el año pasado era proyecto intercentros con 4 centros educativos, no sé si más de 500 alumnos han pasado por el proyecto, pues han bebido de las aguas de la guerra civil desde otra forma, sobre todo entrevistando a sus abuelos, a sus bisabuelos. Esta misma mañana hablaba en clase con un alumno que parece que va a entrevistar a una bisabuela suya. Ahí dejamos, no sabemos qué va a pasar, si habrá séptimo encuentro o no. Mi corazón me dice que sí habrá, no sabemos, este año estoy muy liado, muy ocupado, pero lo que está claro es que hay que cambiar la metodología, hay que hacer participar al alumno sobre todo en cosas innovadoras y que sean ilusionantes y atractivas para ellos. Ya no la guerra civil, que también, sino cualquier otro tipo de y que conozcan su historia, nuestra historia, claro, que es historia reciente. Se recopila historia local, historia familiar, historia sentimental y nacen lazos afectivos entre el adolescente, el joven y el mayor que le ha transmitido esa historia. O sea que es algo bonito poder repetirlo año tras año con generaciones distintas de alumnos y me siento privilegiado por ello. Claro que sí, por eso, Fran, no puedes dejar de organizar estos encuentros, las recreaciones, que son fabulosas. Sí, pero eso cuesta un mundo también. Muchísimas horas, mucha dedicación. Yo quiero que explique a la gente en qué consisten esas recreaciones. Bueno, te quedas impresionado. Claro, en Huércal de Almería tuvimos la oportunidad de hacer una experiencia de arqueología experimental, la primera recreación histórica de la Guerra Civil en Andalucía. 221 voluntarios vestidos de época, de ellos eran 125 alumnos de Elías Carmen de Burgos. Había experiencias preciosas porque había en 8 ocasiones, Alberto, 3 miembros miembros de 3 generaciones distintas de la misma familia, el abuelo, la madre y el nieto. Y pues intentábamos viajar en el tiempo a la Huércal de 1936, a la Andalucía de 1936 y a la España de 1936, un nivel jerárquico y de concreción de lo más particular a lo más general. Allí se reunieron en el año 2014 más de 2.000 personas. Aquello fue el sueño de todo un pueblo, la verdad, pero eso costaron muchísimos meses de ensayo. Tú lo sabes, que me iba siguiendo por Facebook, me iba a costar aquello la vida, pero fue una experiencia única que compartí con otros compañeros que ayudaron muchísimo a que aquello viese la luz, y no sabemos si algún día podremos repetirla, ojalá que sí. Dependerá del momento y de la ilusión que cree o que irradie cierta comunidad educativa para que eso surja.
Hablas de esa experiencia de ese pueblo, pero también experiencia habrá sido para Serón, porque quieras o no, una familia, 2 hermanos, habrá revolucionado un poco el pueblo. Bueno, ahí estamos, ¿no? Aportando nuestro pequeño granito de arena y sobre todo, si nos centramos en esta historia, Madre Anoche en las trincheras, es como un ejemplo de relaciones humanas en el marco de una guerra. Este libro siempre lo he dicho, que no tiene banderas, que no hay una pretensión de politizar la historia, simplemente es mostrar las vicisitudes, es mostrar la vida cotidiana, es mostrar el día a día en las trincheras y también el día a día en la retaguardia, esperando. A través de esas cartas nombraban a personajes tales como el maestro don Esteban, del cual he podido saber hace poco nuevas informaciones, que era, ya sí lo tengo documentado para la 3ª edición, era el que leía todas las cartas a esas mujeres enlutadas, en los años 37, 38, 39, no tenían acceso a la instrucción elemental y él era el que les leía esas cartas. Y era también el que servía de bálsamo para atemperar las cartas con malas noticias. En fin, muchísimas cosas que son bonitas e importantes de rescatar del pasado del municipio de Serón, del pasado de esa microsociedad de Las Casillas y en definitiva pues de aquella España. Hay un lugar especial en el libro que es la Bolsa de Bielsa. La Bolsa de Bielsa, uno de los hermanos acabó allí embolsado, Miguel Corral Martínez, y bueno, hemos vivido una experiencia preciosa cuando en junio pudimos rendir memoria y a la vez hacer historia a la figura de Miguel Corral Martínez allí donde estuvo embolsado con la gente en Bielsa. Fue emocionante, vino mucha gente en el Pirineo hasta de Francia y aquello fue una experiencia única que yo recomiendo para todos los que quieran disfrutar y este año no me la voy a perder por nada del mundo. Hemos hecho muchísimos lazos con la gente del Alto Aragón. Das pie, has comentado antes que gracias a este libro se te han acercado personas para contarte otras historias. Das pie a crear más. ¿Significa, Fran, que continuará este trabajo de investigación? Claro, sí, porque sobre todo a la hora de salir por Almería, no tanto también en las redes, ¿no? Las redes son fundamentales para la comunicación instantánea, pero el sacar la obra de Almería ha hecho que llegue a muchísimos seroneros que están fuera de Almería, que están en Madrid, que están en Barcelona, que están en Granollers, que están fuera de España, y que al leer la obra, como las cartas, tenían una gran humanidad, esas 60 personas de Las Casillas, y no se despiden de su madre, se despiden de la tía Ventera, del tío Chavo, de la prima Nica, pues muchos han dicho, oye, que este que se menciona era mi padre, que este era mi tío, que este era el padrino que me bautizó, que tengo más información, e incluso ya lo que es trascendental de cara a la 3ª edición, más información de la protagonista, la gran protagonista de la historia, de que es esa madre, Carmen Martínez Cano. Hay nueva información documentada para conocer un poco más a fondo la historia de lo que fue de esta madre. No quiero desvelar el final, porque no lo hacemos nunca. Para eso estamos preparando ya la 3ª edición, que algo contará. Algo haremos. Pues Fran, yo siempre se lo hago, como tú ves el programa ya estaba en sobreaviso, siempre se lo hago al segundo invitado y es que le pido que se quede para la sección de misterio, porque hoy, casualmente, vamos a hablar de algunos misterios que han acontecido en época de la Guerra Civil Española. Vamos ya con la sección Almería Misteriosa. Pues Fran, como te decía, quiero contar con tu ayuda para hablar de algunos misterios relacionados con la Guerra Civil. Y yo creo que para todos los amantes del misterio que nos esté viendo, se nos viene a la cabeza un lugar, además curiosamente de Aragón, que esta noche estamos con Javier Sierra y los amantes de Teruel, estamos visitando mucho esa comunidad autónoma, y ese lugar es Belchite, la batalla de Belchite, un lugar marcado por la tragedia, porque ocurrió, bueno, ahora nos lo cantarás tú, Fran, si quieres, una de las batallas más importantes de la Guerra Civil, y porque allí, relacionado parece ser con esta batalla, ocurren fenómenos extraños. Eso parece, sí. Si queréis, si os parece, nos situamos en contexto. A finales de septiembre de 1937, perdón, a finales de agosto, finales de agosto, principios de septiembre del 37, el ejército sublevado estaba tomando la campaña del norte y la República lanza una operación de despiste sobre Zaragoza. El ejército del este republicano intenta, pues a través de una serie de ofensivas, llegar y tomar la ciudad de Zaragoza. Eso no va a ocurrir nunca, pero se van a enquistar en Belchite alrededor de 80.000 soldados, aviones republicanos, y a sangre y fuego acabaron tomando las casas, casa por casa,
ante una lluvia de bombas brutal. Los testimonios que todavía quedan con vida hablan de unas atrocidades tremendas y parece que ha quedado cierta sinergia de aquella desgracia tan tremenda que ocurrió en Belchite. Franco, ganador de la guerra, dejó ese pueblo como un vestigio de lo que le había costado ganar la batalla a la República, ¿no? La guerra civil a la sazón. Eso es un poco el marco histórico previo, ¿no? Y ese pueblo, Belchite, el pueblo original, el que fue bombardeado en esta batalla, permanece en ruinas. Le voy a pedir a los compañeros que pongan un par de imágenes que tenemos para que nuestros televidentes se sitúen. Y yo tuve la oportunidad hace 3 veranos de estar por esa zona y de visitar Belchite, y la verdad es que impresiona. Hoy, bueno, cuando fui yo no se podía visitar cuando uno quisiera, sino que había rutas que organizaban desde el propio ayuntamiento que no iban relacionadas con el misterio, pero como te decían allí, la mayoría de gente acude a Belchite por las historias relacionadas con el misterio que allí se cuentan. Y todo salta porque en un programa de radio, Raquel, a ti que te gusta mucho la radio, en un programa de radio, si no recuerdo mal, en el año 1987, Carlos Bogdanis, uno de los grandes difusores del misterio aquí en España, puso en su programa unas psicofonías que grabaron dejando estas grabadoras en Belchite, y se escuchaban los sonidos de la guerra civil. ¿Sí? Se escuchaban bombardeos, se escuchaban avionetas. Claro, eran los sonidos de la guerra, y aquello fue un boom, porque a raíz de ahí, pues, muchísimos investigadores y muchas personas se han interesado en acudir a Belchite y experimentar ese tipo de sensaciones. Y muchos de ellos hablan de ese campanario, que se puede ver ahora mismo en las imágenes, porque al parecer, cuanto más te acercas a ese campanario, los móviles, por ejemplo, se descargan, las baterías, las cámaras a veces no disparan fotografías o salen totalmente veladas. También las baterías de los ordenadores portátiles se descargan. Dicen los entendidos que es una zona de alto magnetismo. Uh-huh. Y cuentan que sobre todo en ese campanario se ha visto la figura de un niño pequeño. Imagínate la situación, Raquel, de estar por la noche dando un paseo por esa ruina y encontrarte con una aparición. Y hay muchas personas que han vivido experiencias allí, incluso algunos investigadores, que sabes tú que los investigadores a veces tenemos esa pequeña maldición y no vemos nada, pero hay algún investigador, el propio Iker Jiménez y Carmen Porter, en un reportaje que hicieron, vivieron algún que otro sustillo, y también, por ejemplo, nuestro compañero Joaquín Abenza, del Último Peldaño, de Onda Regional Murciana, también estuvo no hace demasiado tiempo y vivió experiencias extrañas. Cuando cae la noche se oyen lamentos de personas, y lo más impactante, que eso nuestra audiencia, que yo creo que sí conocen la historia de las psicofonías de Belchite, pero si no, que acudan a internet, porque aún hoy pues se pueden escuchar y poner los pelos de punta. Se hicieron pruebas con esas psicofonías y se comprobó que no estaban trucadas, ni eran un montaje, nada. ¿Un misterio? Supuestamente auténticos sonidos de la guerra civil. Y Fran, tú que has investigado mucho el tema de la guerra civil, por supuesto, pero sobre todo de forma oral, hablando con la gente que vivió en primera persona eso, o con descendientes que pudieran transmitir la historia de sus padres, de sus abuelos. Tú sabes que hablar de la guerra civil, incluso con ellos, es bastante especial, porque nosotros no nos lo podemos imaginar, por suerte, pero fueron momentos muy duros en los que ellos estaban especialmente sensibles. Y a mí, a la hora de recopilar historias relacionadas con el misterio que han ocurrido allí, siempre he tenido esa sensación. Por ejemplo, estuve en Serón recopilando alguna historia, estuve en Ragol, que me llamó mucho la atención, porque tú ibas allí vive todavía gente que, valga la redundancia, vivió en la época de la guerra civil, y les pregunta, aunque sea por el misterio, como le estaba preguntando yo, pero le toca el tema de la guerra civil, y no querían hablar. Y se cierra. Sí, les daba, sí, efectivamente, me cerraban algunas... Pertenecen a la generación del silencio. Es que después de la guerra vinieron 40 años de silencio, y si contamos, no tenemos 40 años de democracia todavía. Claro. Han estado viviendo más tiempo en el silencio, en el lacerante silencio, que en esa democracia. Esta mañana casualmente también lo comentaba en clase. A la hora de comentarle a ese alumno esa posible entrevista, digo, pensad que algunos siguen teniendo miedo. Hay muchos testimonios que antes de empezar esa entrevista te dicen,
¿Y si me dicen algo? ¿Y si me van a hacer algo? Claro. Está todavía grabado Sangre y Fuego los 40 años de silencio que tuvieron que soportar en la guerra, después de la guerra civil, en la dictadura. Más una guerra que... Claro, también. No la íbamos. Y luego ahora pues ya surgen estas terceras generaciones de nietos que son los que quieren saber qué pasó con mi abuelo, por qué no le presté atención antes, ahora ya no está, ahora queremos saber todo, pero claro, la generación del franquismo, esa fue una generación grabada a sangre y fuego con el estigma de la guerra civil y sobre todo del silencio. Pues precisamente en Ragol, ese pueblo que os he comentado... No me digas que pasan cosas. Pasaron. Yo iba detrás de una historia que tiene que ver con la guerra civil y es que me dijeron que había una figura de un Cristo que antes de la guerra civil, antes de que empezara la contienda, lloró. Era un Cristo que tenía una familia en su casa. Creo que hay 2 fotos preparadas, tanto de la familia como de esta figura. Voy a pedir a nuestros compañeros que las pongan. Y al parecer vaticinó que algo triste o algo terrible iba a pasar y por eso soltó una lagrimita. Al parecer fue un revuelo en la población porque todo el mundo quería ir a la casa de esta familia a ver el Cristo como lloraba. Dicen que solo lloró 2 o 3 veces, no es que estuviera llorando constantemente, sino que soltaba una lagrimita. Hay gente que aquello se lo tomó como un vaticinio de lo que iba a ocurrir. Y hay vecinos que me contaban también que días antes de que ocurriera todo, se sobrevoló el pueblo de Ragol una serie de luces, de luminarias, que se colocaban justo en el centro del pueblo, pero a varios metros de altura. También lo toman como un aviso, una señal del cielo. Este es el Cristo, ¿no? Sí, este es el Cristo que curiosamente está... Yo pensaba que iba a encontrar la historia o parte de la historia, pero no el Cristo. Y el Cristo... Ah, está. Sí, el Cristo lo tienen una familia de Almería capital, viven aquí. Sí, seguro que si están viendo el programa se habrán puesto muy, muy contentos. Así me puse yo porque me contaron que el Cristo había desaparecido y por suerte lo di con él a través de un nieto, del nieto de una de las personas que pudo vivir aquello. Anda. Y él cuenta pues que conservan el Cristo con mucho cariño porque le recuerda a sus familiares de Ragol. Y él sí que dice que el Cristo nunca más... Que no ha vuelto a llorar, ¿no? Nunca más Claro. ha vuelto... Y que no llore. Ha vuelto a llorar. Y hay muchas historias que tienen que ver con lo religioso, como es lógico, y con la guerra civil. Historias que se repiten en un montón de pueblos de Almería y me imagino, Fran, que también del resto de España. Del tipo de... Todos sabemos que, por desgracia, pues muchas iglesias sufrieron daños, se destrozaron figuras... Pues cuentan que si las personas que fueron y tiraron al Cristo, al río o a la Virgen, la destrozaron, que luego sufrieron una especie de secuela o tuvieron, por ejemplo, me contaban también en Ragol que un hombre que le dio una patada a un Cristo, pues le dio luego un derrame en la pierna. Son cosas que llaman la atención porque se muestra el fervor ya nos las creamos o no, o se hayan transmitido de tal forma que seguramente estén distorsionadas. Pero eso significa que aquello fue tan impactante para estas personas y tan interno que da lugar a esta serie de historias. Seguro que, Fran, tú, no relacionadas con el misterio, pero que seguro que has encontrado testimonios que te invitan a pensar en esto. Sí, la verdad que sí. Bueno, echar la mente atrás y siempre surgen muchas cosas. Algo referente y a colación a lo de este Cristo. Hace un par de años en el día de Aguadulce, una niña de primero de la ESO, me traía una hoja de la Voz de Almería con su bisabuelo, que había conservado la Virgen del Mar y que luego había tenido una serie de represalias, que lo iban a detener, que estuvo encarcelado, y que él era el que había salvado un poco a la Virgen del Mar de aquella quema, el fervor de la quema de santos y todas estas cosas que pasaron los primeros meses en la España republicana. Hoy ya nos hemos quedado sin tiempo, pero nos emplazamos, Fran, para otro programa y seguir hablando de esto, porque hay muchos misterios y sobre todo los relacionados con la guerra civil que aún hoy no se han difundido. Un honor y un privilegio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Fran, y estaremos expectantes a esa tercera edición de Madre Anoche en las Trincheras, un libro muy, muy recomendable. Y Raquel, pues tú y yo, no te quiero decir adiós porque mañana tempranito nos vemos en el trabajo. Nos vemos, pero bueno, todas las personas que nos siguen, que la semana que viene estamos aquí otra vez. Un privilegio compartir estos momentos de televisión contigo. Igualmente, siempre. Querida audiencia, nos vemos la semana que viene, el miércoles que viene, aquí, en Interalmería Televisión.